Continuamos con más en CIFSE Noticias más temprano y como cada inicio de semana, le doy la bienvenida a la psicóloga Lola Sánchez, quien el día de hoy nos platicará de la reconciliación personal. Lola, buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, sí, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que estés aquí con nosotros porque hoy vamos a estar platicando acerca de un tema muy importante que es la reconciliación personal. ¿A qué nos referimos con este término? Fíjate, la reconciliación personal, sí, es esa capacidad de perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hayamos cometido. Algún día habrá que hablar de también aprender a felicitarnos, ¿no? Pero Claro. que estamos hablando de la reconciliación, es importante porque es la base de la salud mental, es la base del avance, es la base del conseguir nuevas metas, es una gran base para la autoestima también. Entonces, a veces no le damos suficiente importancia y cargamos sobre nosotros mismos una serie de hechos que supimos que no estuvo bien, que sabemos que sigue teniendo consecuencias y no lo asumimos. Entonces, esa capacidad de autoperdonarnos, pues ya dije su importancia, pero quisiera decir que se recarga mucho en uno, el tener el espacio para pensar en nosotros mismos. Dos, en el autoconocimiento, o sea, en conocerme a mí misma. Y tres, y algo muy importante que casi lo pondría como primero, es esa humildad, es esa capacidad de sabernos, como dice la frase de pies de barro, de sabernos solo personas, que nos podemos equivocar todos los días, desgraciadamente muchas veces. Y entonces, en la medida en que somos capaces de tener esa humildad de saber que nos podemos y seguramente nos vamos a equivocar, es esencial para la autorreconciliación. Claro, ahora Lola, es muy importante a veces este tema y sobre todo tocar y trabajarlo, porque yo siempre he considerado que el mejor o el peor juez para nosotros, pues definitivamente somos nosotros mismos. Así como podemos bien juzgarnos, también juzgarnos de la peor forma. Suele suceder y a veces es un poco frecuente. Ahora, en términos de reconciliación personal, ¿qué nos impide lograrla? Fíjate, una primera cosa que nos impide lograr esa autorreconciliación, sí, una primera es un erróneo autoconcepto, una errónea autoestima. ¿Por qué? Porque si yo no sé quién soy, no conozco mis áreas débiles, no las veo. Y entonces Claro. no soy capaz de ver que de nuevo volví a caer en un error que muy probablemente viene desde la base de mi personalidad. O sea, yo tiendo a ser así. Cuando yo sé que tiendo a ser así, sé que tengo que en automático aprender a pedir perdón, ¿no? Son de esas enseñanzas que voy a decir algo muy personal, pero que me acuerdo que mi mamá me decía desde chiquita, ¿no? Es, mijita, date cuenta quién eres y a pedir perdón con la sonrisa en la boca, porque la vas a regar, ¿no? En palabras así de mi mamá, son Claro. recuerdos personales, pero que es algo que es la esencia, o sea, es la esencia, es conócete, sábete por dónde vas a tender a fallar, porque es tu temperamento, y dale a perdonarte, a reconocerlo. Creo que esas dos son las cuestiones esenciales para el autoperdón. Muy bien, ahora Lola, ¿cómo podemos trabajar la reconciliación personal? Para empezar, ¿qué es lo primero que tendríamos que poner a chambear? Lo primero es hacernos cargos de nuestros actos, sí. Creo que eso Claro. es lo primero, preguntármelo así. O sea, es hacernos cargo de nuestros propios actos. Si yo tengo este espacio que menciono tanto en estas sesiones de autorreflexión, de un ratito como de ver por dentro cómo me fue en el día, Claro. es me cargo de mis propios actos. Eso sería la primera acción. Una segunda sería aceptar las consecuencias. O sea, están enojados conmigo, me sentí pésimo, no me van a querer volver a contratar, ya me pusieron hasta el final, o sea, ¿cuáles son las consecuencias? La tercera sería, recibe el aprendizaje. O sea, ¿qué tengo que aprender de aquí? Tengo que salir ya no 5 minutos antes, sino media hora antes. ¿Qué tengo que aprender de aquí? Quizá aprenderme a callar y esperar a que por lo menos siempre alguien hable antes que yo, y esa es mi manera de autocontrolarme. En fin, recibe el aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender de aquí? Y creo que la cuarta, pero la que envuelve todo esto es aprender a hacerlo sin juzgarme. Hay que recordar que lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, nuestro cerebro lo capta. Entonces, si Claro. tú te dices, eres un perdedor, ya la regaste de nuevo, no es posible que mal lo haces, te la crees y actúas conforme a eso. Tu cerebro te cree a ti mismo.
sea, cree en ti. Entonces es importante, recordar esto, me equivoqué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, siempre es, sí me equivoqué, sí. Me perdono porque no lo pude evitar, porque estaba en un mal momento, por el contexto que quieras poner, pero ¿qué voy a hacer al respecto? El autoperdón siempre irá muy ligado de la acción que suavice ese error que cometimos. Bien, ahora Lola, después de ubicar qué es lo que nos impide lograrla, luego cómo podemos trabajarla, cuáles son los beneficios que como personas podemos tener cuando logramos esa reconciliación personal. Mira, son dos preguntas. La primera, ¿cómo podemos trabajarla? Es lo primero, y perdón si soy insistente, pero es con el hábito de la reflexión. O sea, el hábito de la reflexión todos los días en el espacio que cada quien quiera, ese hábito de recordar cómo me fue el día anterior, cómo me comporté, cómo lo sentí. Eso es lo primero. Lo segundo es con el autoconocimiento. O sea, si yo puedo ver claramente cuáles son mis áreas de oportunidad, como se dice por un lado, pero que también podemos decirle así, cuáles son mis áreas débiles, cuáles son mis defectos, voy a tender a poderlo saber más fácilmente. O sea, si yo ya sé que tal persona me molesta, que en esta circunstancia brinco más rápido, ¿me entiendes? Me explico, ese es el autoconocimiento. ¿Y cuál era la segunda pregunta, sí? Los beneficios de obtener una reconciliación personal, para nosotros como persona, obviamente. Gracias. Los beneficios es que vas por la vida mucho, con una salud mental muchísimo más estable. ¿Sabes qué? Logras la paz interior. Y entonces el lograr esa paz interior, lograr perdonarme, me permite dejar de pelear conmigo mismo, dejar de recriminarme y poder avanzar hacia nuevos propósitos. Cuando no me perdono, estoy atorado. Entonces, un primer beneficio es te permite avanzar, un segundo beneficio te permite transitar por la vida con mayor paz interior, con mayor serenidad. Muy bien, pues vamos a trabajar en nosotros mismos, autoconocimiento y también tiempos de reflexión siempre muy importante y sobre todo consultar con gente experta como tú. ¿Cuáles son tus redes sociales, Lola? Gracias, sí, hay que trabajarlo mucho. Es tanto en Facebook como en Instagram, estoy como liberando la mente. Entonces, pues ahí ojalá la gente, que me sorprende de verdad hasta dónde llegan ustedes. Y sí, la gente me escribe la mayor parte de las veces por mensajes personales. Qué gusto. Entonces, pues ahí les espero, liberando la mente. Muchísimas gracias, Lola, y te esperamos el siguiente lunes con otro tema interesante. Gracias. Gracias, buena semana. Igualmente, muchísimas gracias a Lola Sánchez por estar aquí con nosotros compartiendo información de interés. Y hablando de información, vamos al otro lado del estudio con Humberto.